Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a platicar en una clase importante que muestra pues las bases de la flotación. Ahora nos abordaremos en el aspecto cinético. Ya en unos videos anteriores platicamos sobre las bases de la flotación por espuma, qué es, qué variables lo afectan. Y después nos fuimos a ver qué es mejor utilizar, si el porcentaje masa-masa o mejor la fracción masa-masa. De alguna manera, ya en el video anterior de fracción masa o porcentaje masa, te va a ayudar a entender esos datos de mejor manera con este video. Bueno, también recordarás que la cinética de una flotación por espuma habíamos quedado que era K por C de partículas a la N por C de burbujas a la M. No obstante, cuando trabajamos a nivel laboratorio, pues consideramos que tenemos abundantes partículas, ¿sí? Abundantes partículas, pero sobre todo la cantidad suficiente de burbujas como para hacer que esa K que teníamos antes por CB a la M sea una única constante que vamos a llamar este valor de K, ¿sí? Antes teníamos una como K' o una K diferente. Pero si esa K la sustituimos por C de burbujas a la M, que sería el orden de reacción de las burbujas, pues entonces todo eso nos acotamos a este ejemplo únicamente. Todo eso se resume a una constante cinética por la concentración de partículas a la N. Ya no ponemos C de P, que diga que son partículas, simplemente C. Y no olvidemos que estamos partiendo del hecho que tenemos suficiente tiempo de reacción, es decir, que nuestras partículas están lo suficientemente adaptadas en la celda y el tiempo necesario para poder ser flotadas por las burbujas. Y además que tenemos suficiente burbuja, podríamos decir que el aire está en exceso en comparación con las partículas que queremos flotar. Entonces a ello nos resume este modelo cinético. De manera ya adecuada o de manera simplificada en un diagrama de flujo, este esquema es lo que representaría nuestra celda. Lo que está aquí se representa de esta forma. Le llamamos feed, a veces de alimentación. C viene de concentrate, de concentrado, y tail es colas. En algunos casos, en español le llaman C a colas, pero concentrado como tal aquí a la línea. Es importante pues definir esto, pero generalmente si lo vemos del inglés, pues va a ser F, T y C. Entonces, cuando nosotros hacemos una cinética, en realidad aquí tenemos nuestra espuma, como puedes notar. Ajá. ¿Y qué es lo que hacemos? Es que estamos recolectando espuma, como lo puedes notar. Bueno, pues nosotros ponemos un cronómetro y lo que logres recolectar en un tiempo dado, por ejemplo, de 10 segundos, cambias, pones otra charola y tú sigues recolectando. La idea es que esa cantidad de espuma que recolectaste en 10 segundos, evidentemente tiene una cierta concentración de partículas que tú tienes interés en concentrar. Eso pues lo podemos abordar en términos de una ley, cuánto de partículas, ya sea si es calcopirita, pues cuánto representa en porcentaje de cobre. Y puedes calcular tu porcentaje de recuperación. Es ahí donde viene de alguna manera la confusión en la parte de la flotación, porque cuando nosotros calculamos, estimamos un por ciento de recuperación. Pero en el modelo matemático no implica que sea un porcentaje y eso es lo que vamos a ver. Entonces la cinética, tú sigues, como te comenté, eh, pones 10 segundos, sacas una charola, metes otra charola nueva, de esa naranja que tienes ahí, y haces lo mismo, lo que hayas podido recuperar en ese tiempo y listo, tienes toda una ley, una relación. Y así T3, T4, hasta llegar a un valor donde pues donde ya la espuma no sea tan oscura, que ya no esté concentrada, pudiéramos pensar,
o definitivamente la espuma ya se ve prácticamente transparente, es decir, ya no tiene minerales que esté de alguna manera flotando. Entonces, en ese momento detenemos el proceso. Ahora, ya en términos químicos, la absorción del mineral sobre bueno, el colector se absorbe sobre el mineral para que logre ser hidrofóbico este último y después la burbuja de aire arrastra a nuestro mineral, pero en general el arrastre sería como tal una adhesión, o sea, tu mineral ya hidrofóbico, ya adaptado con el colector, se va a pegar a la burbuja de aire. Va a llegar el momento en que todas las partículas que de alguna manera flotan con ese reactivo, pues ya se terminan y por eso decimos que en ese momento se ha terminado la flotación. Como regla general, algunos solo flotan 7, 8 minutos. ¿Por qué? Porque tú puedes observar que a partir de 10 minutos, por ser demasiado extensos, ya no hay cambios significativos en la recuperación. Entonces, pues si quieres obtener un 0,1%, 0,2% más, pues no sé qué tan valioso sería. Por supuesto, si es cobre, no valdría la pena, ¿verdad? Pero si es un mineral que tiene plata, pues claro que valdría la pena. Un porcentaje pequeño más, pues representa dinero, ¿verdad? Entonces, estos datos que tenemos aquí ya se acumula, se suman las R's y esa R acumulada es que graficamos con respecto al tiempo. Y estos datos tú los puedes de alguna manera, pues trabajar de alguna forma para obtener de alguna manera también, para la redundancia, una ecuación matemática que represente tus datos, que de alguna manera pueda o puedas tú únicamente darle valores al tiempo y pronosticar un porcentaje de recuperación. Entonces, bueno, ya quedó claro cómo se hace una cinética, qué supuestos de alguna manera fijamos, la velocidad de agitación, por supuesto, la temperatura debe ser constante y a lo que hago hincapié en mis estudiantes, cuando se hace flotación, se debe utilizar un tamaño de partícula adecuado. Si tú utilizas un tamaño de partícula demasiado distribuido, es decir, hay partículas muy finas como partículas muy gruesas, ¿qué va a ocurrir? Puede haber incluso un arrastre únicamente dinámico y vas a flotar partículas que no tienen sentido, pero no se está flotando estrictamente, sino por la misma fuerza de líquido que se está moviendo, las partículas se suspenden y tú las estás retirando en la parte superior, pero eso no significa que esté flotando. Vamos, la partícula fina no se pega a la burbuja, ¿sí? Es por otra cuestión que flota o se suspende, mejor dicho, en el líquido y nosotros cometemos el error de jalar la espuma y por lo tanto nos llevamos partículas que no son deseadas. Por ello, el tamaño de partícula debe ser constante. Bueno, ahora vamos a pasar a otro aspecto importante, el modelo cinético. ¿Cómo se parte esto? Pues te había comentado que esta es la velocidad, esto representa la velocidad de las partículas que están flotando, la concentración de partículas. Y bueno, hubo un modelo, bueno, García y Zúñiga, dos investigadores, propusieron que este modelo se ajustaba mejor a primer orden. ¿Qué quiere decir? Que ese valor de n tiende a 1 o es tan cercano a 1 que podemos prácticamente suponer que es 1. Ello nos lleva a integrar esta expresión desde una concentración C0 a una concentración C, desde un tiempo t igual a 0 a un tiempo t. Haciendo esa integral podemos demostrar nosotros que llegamos a esto y finalmente podemos decir que esta ecuación es la que se puede cumplir. Si nosotros graficamos el logaritmo de esa concentración,
con respecto al tiempo, pues vamos a obtener una pendiente. Esa pendiente se llama K. Esa es la constante cinética. Como puedes notar, aquí es para un proceso prácticamente continuo, pero como vemos la razón de cambio, pues no importa si está en continuo o está en batch. Lo importante es que aquí hay un cambio en la concentración de partículas. Algo muy interesante es que esto generalmente se parte de una cinética que se llama homogénea. En reactores, en otros cursos de cinética especializados, vas a notar que esto está comúnmente trabajado para un sistema homogéneo. No es el caso en nuestra situación, que podría considerarse heterogéneo, o si lo vemos homogéneo porque la pulpa, es decir, el sólido está distribuido en una cantidad de líquido, pues lo podemos hacer. Pero hay algo importante, esta concentración no es una concentración típica porque las partículas no están disueltas, únicamente las partículas están distribuidas prácticamente en ese medio. No es lo mismo decir 1 molar de ácido sulfúrico, donde el ácido sulfúrico está totalmente ionizado y entonces hablamos de un efecto de concentración. Bueno, aquí vamos a hablar sí de una concentración, pero vamos a hablar más que nada de una concentración corregida. Es decir, esta C0 representa la cantidad de partículas de la fase mineral que tú tienes interés y que tú esperarías en algún momento flotar todas. Es decir, esta sería la cantidad de partículas que tiene toda la cantidad de material sólido que agregaste a la celda. Pero estamos conscientes que hay una cantidad que no va a flotar. Hay una cantidad que no va a flotar. ¿Y por qué no va a flotar? Porque se llega a un equilibrio o porque es difícil de flotar, puede de alguna manera estar relacionado con otros aspectos, por ejemplo, que esté asociado o que simplemente se quede en la ganga. Y hay que ser honestos, una etapa o una flotación, o sea, es decir, hacerlo una vez, no garantiza recuperar el 100%, esa es la realidad. Entonces, hay una cantidad que no vas a poder flotar. A eso le llamamos C infinito. Entonces, la cantidad que sí puedes flotar sería C0 menos C infinito. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si corregimos esa concentración, pues aquí me quedaría logaritmo C0 menos C infinito, C, pues C menos C infinito, y esta sería nuestra ecuación. Ahora, ¿cómo se define la recuperación? Bueno, la recuperación sería la concentración C0, es decir, toda la cantidad de partículas que tú crees que de alguna manera me tienes presente en una cierta cantidad de sólido aquí, menos lo que no va a flotar, lo que se va a quedar en la ganga, digamos, entre lo que inició, a eso se le llama recuperación, ¿de acuerdo? Tiene que ir en función de la ley, o sea, este C0 por su ley te va a dar la cantidad de partículas que tú puedes flotar. Lo que quedó, la ley de las colas por la cantidad de mineral, pues te va a dar la cantidad de fase mineral de que tenías interés, pero que no pudiste flotar. A eso le llaman este valor y a esto le llaman R infinito, es decir, la máxima recuperación que tú pudieras obtener tendría este valor, ¿no? Lo máximo que puedes recuperar es lógico, es de todo lo que tengo menos lo que se quedó en la ganga. Eso sería lo máximo que vas a poder recuperar. Si nosotros nos vamos a definir una R parcial que estamos obteniendo en cada momento que llenamos nuestra taza, bueno, que recolectamos espuma en nuestra charola por un tiempo dado, pues entonces sería la concentración inicial menos la concentración de partículas que hay ahí entre la inicial. Esa sería una R puntual, nada más para un tiempo dado. Entonces ya tenemos pues estas dos definiciones, la ley, bueno, la recuperación máxima y la recuperación parcial. Ahora tú puedes decir, bueno, voy a despejar C menos C infinito de aquí y me queda como R infinito por C0. De aquí puedo despejar C y yo puedo demostrar que C es igual a C0 por 1 menos R. Si nosotros queremos trabajar con esta expresión, tú puedes definir que C menos C infinito, te digo,
lo puedes ver como c menos e infinito. Ya sustituyendo estas equivalencias, tú puedes demostrar que c menos e infinito es c0 por r asterisco, bueno, r infinito menos r. Y eso lo puedes sustituir aquí. En lugar de c menos e infinito, tú solo colocas c0, r menos r infinito. Y en lugar de c0 menos e infinito, r infinito c0. ¿Qué ocurre? Se cancela c0. Y entonces el modelo matemático en términos de la recuperación nos quedaría de esta manera, ya sea que lo quieras ver matemáticamente así o aplicando leyes de logaritmos. Si inviertes el logaritmo, pues se deja un número negativo, se multiplica por -1 la ecuación prácticamente, o el cambiar el logaritmo pues se vuelve negativo, o sea, al cambiar la expresión. Entonces tú ya puedes elegir. Algo que yo quiero aprovechar aquí es que tú puedes tener este modelo, así aparece en muchos artículos, en muchos libros, pero lo puedes adaptar ya teniendo estos datos. Tú puedes demostrar, si partes de esta ecuación, que r infinito sobre r infinito menos r es igual a e a la k. Si descompones esto de manera algebraica, tú puedes demostrar que esta ecuación se queda en este término. Y ya puedes factorizar y te queda la ecuación que generalmente viene en algunas publicaciones o en algunos libros ya más especializados de flotación, pero son equivalentes, las ecuaciones son equivalentes. Entonces, algo que quiero aquí enfocar o aclarar: la R en ningún momento se dijo que era porcentaje peso, ¿verdad? La R es una fracción prácticamente. Es decir, la R puede tomar valores entre 0 y 1. 0, pues si no recuperas nada. Y 1 si llegaras a recuperar el 100%, que tampoco se puede. O sea, lo más que vas a poder llegar es a R infinito. Entonces, en ese sentido, lo más que puedes llegar, te digo, es entre 0 y 1. Entonces, aquí ya te queda claro por qué no es necesario o no deberíamos trabajar en porcentaje en los artículos. Lo mismo ocurre en lixiviación, donde a nosotros se nos hace fácil decir recupera el 20%. Lo adecuado sería 0.2, una fracción, porque los modelos matemáticos están en función de la fracción, no están en función de nosotros involucrar un porcentaje, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo graficamos este modelo? Pues lo puedes graficar si utilizas esta forma, pues la pendiente queda negativa, o si utilizas esta otra forma, la pendiente queda positiva. Aquí tenemos un ejemplo rápidamente, aquí con porcentajes. Me vas a decir, oye, pero ¿por qué aquí con porcentajes? Y me acabas de decir que no. Bueno, para el caso del modelo de primer orden, ya miramos un video anterior en donde ya te expliqué qué es bueno o qué es mejor, utilizar porcentaje o fracción. Lo puedes buscar aquí en mi canal. Escribe porcentaje masa masa o fracción masa masa, aprendiendo juntos prepa y uni, y te va a dar el video, ¿sí? Entonces, tú ahí ya lo puedes buscar y vas a encontrar cómo ocurre. Pero bueno, aquí tienes las opciones para graficarlo, y si lo haces en porcentaje y en fracción, para el modelo de primer orden no hay una variación en el valor de K. ¿Por qué no la hay? Pues porque aquí tenemos una división. Si yo a esto le doy valores de por ciento, esto también va a tener por ciento, y pues las unidades de porcentaje se van a cancelar. Pero si yo le doy fracción, pues esto va a ser fracción, fracción. Entonces no hay una relación de las unidades. Al final se tendrían que cancelar las unidades. Entonces vamos a analizar de manera minuciosa este modelo, ¿sí? Porque no hay, así como tal en la literatura, una ecuación que se haga un análisis exhaustivo de este modelo. Entonces, primero, si analizas la parte matemática, tú sabes que R infinito tiene que ser un valor mayor que el último valor experimental, porque R infinito prácticamente es un valor constante. Y si yo a este valor de R infinito le doy un valor, pensemos, de 60, va a llegar el momento en que R, que son todos estos valores, me va a dar negativo, porque va a ser 60 menos 80. Y entonces no hay logaritmo natural de un número negativo.
Entonces, por el puro comportamiento, tú sabes que R infinito, por muy grande que sea, tiene que ser o el máximo valor que obtuviste en la gráfica o mayor que ese valor, pero nunca puede ser menor. Entonces he encontrado canales en YouTube en donde simplemente le ponen R infinito menor o igual al último valor, lo cual está mal desde mi punto de vista, pero tú puedes tener tu tu propio criterio y puedes decir cuál sería el adecuado, ¿sí? Porque si R infinito es un valor menor al último valor, pues va a llegar unos datos en que te va a dar negativo. Bueno, esa es una cosa. La otra cuestión es, si tú quieres obtener R infinito, pues tú pudieras empezar a calcularla acá, suponiendo que R infinito es el último valor que obtienes. Eso sería lo mejor matemáticamente hablando. Si tú supones el último valor de que recuperación aquí, pues ya vas a obtener una constante K, ¿sí? Entonces, eso puede ser la parte inicial de tu proceso o del proceso iterativo. Entonces, en la literatura, y te digo, bueno, no en literatura, lo he visto en YouTube, hay otro error según mi punto de vista, te digo, no estoy criticando a otros canales, pero lo que sí te comento es que tú encuentres tu propia reflexión. Por ahí se dice que calcular el tiempo óptimo de esta curva es igual a aplicar la segunda derivada. Es decir, en otras palabras, nosotros tenemos una gráfica generalmente polinomial y si tú aplicas la segunda derivada de esto, ¿qué va a ocurrir? Pues tú vas a encontrar el punto de inflexión donde los datos cambian de una concavidad a otra concavidad. Entonces yo por esa razón lo veo que está mal, porque esta es una curva exponencial, no tiene un cambio de concavidad. Por esa razón yo no aplicaría esto, pero lo vamos a hacer para que veas cómo se comporta con lo que otros canales de YouTube comentan. Desde mi punto de vista no sería lo más adecuado es buscar algo visual o en otro de los casos tendríamos que hacer un análisis riguroso de cada tipo de modelo matemático. Es decir, tú estás consciente que hay una R máxima, pero ya no hay un cambio significativo a un cierto valor. Bueno, yo te invito a considerar que encuentres o puedes suponer cuál sería el tiempo T para alcanzar el 99.9% de ese valor máximo y entonces ese valor de t tiene más lógica que un valor obtenido mediante una derivada, que esto es la razón de cambio, en donde la razón de cambio sería cero, pues prácticamente en el último punto, ¿sí? Pero como es un método numérico, no llega al último punto, entonces ese es el problema de esta suposición. Yo te invito, te repito nuevamente, a que digas, bueno, va a llegar un momento en que se va a alcanzar un máximo. ¿Qué te parece si yo encuentro el tiempo necesario para alcanzar el 99.9% de ese valor máximo o el 99% de esos datos o el 90% de ese valor? Por supuesto, el tiempo va a ser diferente, pero el hecho de considerar 99.9 te va a dar un tiempo más largo porque quizás si este es el máximo, el 99% de ese valor sería por este valor, te daría 12 minutos. El 99% tal vez te quedaría en 10 minutos y el 90% te quede en 6 minutos, vamos a suponer. Entonces tú tienes que definir ese parámetro, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo te comento. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues dices, R infinito es lo máximo que puedo recuperar. Ah, bueno, yo busco el valor de tiempo cuando R sea .999, es decir, el 99%. Simplifico y obtengo este valor de T. T es igual a 6.907 sobre la K que haya yo encontrado. Y ya tengo mi respuesta a esta pregunta. ¿Está mal o no está mal esta cuestión de la derivada?
La idea es buena, pero no se trata de una curva polinomial que tenga un cambio de concavidad. Ahora, cuando tú trabajas esta parte, pues va a depender de tu computadora, de la precisión que le des para definir qué es para ti la derivada que tiende a cero. Porque para ti puede encontrar un valor de 0.001 y ya tiende a cero una pendiente, o puede ser 0.00001. Entonces eso va a cambiar el valor de t al que va a converger. Entonces, bueno, eso es si lo haces de manera numérica, pero hay otra manera que se hace de manera iterativa y es usar Solver de Excel. Y cuando uses Solver de Excel, puedes partir suponiendo que R asterisco es este último valor y resolver esto primeramente para encontrar un valor inicial de K. Es decir, un método numérico requiere un valor inicial. Si tú le das el valor de K que obtienes aquí y R asterisco el último valor, tu resultado va a ser prácticamente aceptable. Si tú no le das valores bien adecuados, pues todo método numérico converge al valor que sea. Si es razonable o no, solo tú lo sabes por el comportamiento, pero no debería ser así. ¿De acuerdo? Entonces ya quedó claro, ese análisis no lo había visto en YouTube. Creo que es valioso hacer ese análisis. Ahora sí, vamos a aplicar este modelo. Vamos a aplicar este modelo. Este modelo nos dice de que hay un estudiante de noveno semestre que se propuso llevar a cabo la cinética de flotación para concentrar la plata, probablemente como sulfuro de plata. El tiempo total de flotación fue fijado en 15 minutos, únicamente hizo el estudio casi 14 minutos. Y lo que nos piden es que determinemos la constante cinética, que también determinemos el tiempo óptimo, ya sea de manera visual o con la aproximación que te comenté del 99.9%, o también aplicando la segunda derivada como lo manejan otros canales de YouTube, y en donde te digo, tú vas a sacar tus propias conclusiones. Yo no estoy diciendo que estén mal, que estén bien, solo que técnicamente no sería adecuado aplicar una segunda derivada porque no estamos ante una curva o ante una función que cambie de concavidad. Bueno, aquí ya tenemos el tiempo y aquí manejamos porcentajes. Me vas a decir, bueno, ¿no qué es fracción? Pues ya te dije que en el modelo, de primer orden puedes usar porcentaje o fracción y no va a pasar nada. Pero lo correcto es usar fracción. Entonces, bueno, aquí ya tenemos esta gráfica, graficas estos datos acumulados y como puedes notar, si somos estrictos, aquí hay cambios pequeños, pero a partir de aquí aproximadamente ya no hay cambios en la curva. Por lo tanto, tú puedes decir de manera visual el tiempo óptimo está como en 9 minutos aproximadamente. Y R infinito lo puedes suponer como el último valor, ya te había comentado, 81,98. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos si ya fijamos esos valores de R infinito? Aquí lo estoy haciendo con fracción. Ajá. Entonces, lo hago primero con fracción, como lo indica el modelo, y esta R infinito, pues, ¿quién sería? R infinito sería el último valor, 0.8198. Entonces, tú haces esta regresión lineal, R, lo graficas contra, bueno, aquí el tiempo t, contra esta expresión. Por supuesto, cuando llegas al valor de R infinito coincide con R y no hay logaritmo natural de algo dividido entre cero. Por ello se elimina este dato. Y la pendiente de esta recta nos da 0.746. ¿Qué quiere decir? Que la constante cinética es 0.746 minutos a la menos 1. ¿Por qué minutos a la menos 1? Porque es de primer orden, ¿de acuerdo? Una constante cinética de primer orden tiene las unidades de 1 sobre tiempo. Ahora, lo que te había comentado, si tú buscas en qué momento se ha alcanzado el 99% de ese valor de 0.81, pues sería este valor entre la pendiente o entre la constante, mejor dicho, cinética, y fíjate, te dice que el valor óptimo es de 9.24 minutos. Si tú dices, no, yo me conformo con el 99%,
entonces te da 6.15 minutos. Pero si tú dices te quiero el 90%, te da 3 minutos. ¿Cuál sería lo ideal? 99.9 o 99 minutos. Ahí sería tu tiempo óptimo si tú lo quieres programar o acondicionar en una celda, digamos, y lo quieres hacer como un programa, no sé, un programa numérico, o le quieres meter, por ejemplo, alguna manera de lo que se conoce Arduino, pues así puedes fijar tu tiempo óptimo. Entonces, la otra manera de la segunda derivada, pues ya recuerdas la expresión de la segunda derivada, era menos k al cuadrado, e a la menos k. Entonces tú metes esa expresión, aquí utilizas una función que se llama análisis de hipótesis. Tu segunda derivada es tu expresión matemática aquí, que es menos k al cuadrado, es la segunda derivada de esa función, ¿sí? Y le das valores de t. Y lo único que tú haces es fijarte en esta celda, vas a la opción de análisis de hipótesis, te dice qué celda quieres definir, le das clic en esta y tú dices qué valor quieres. Tú dices, bueno, yo quiero el valor casi cero, le pones cero. ¿Y cambiando qué? Cambiando el t, le dices cambio esta celda y aquí empiezas con un valor en el intervalo que te dan. Por ejemplo, aquí de 0 a 14 le puedes poner 5, por ejemplo, o 6. Y cuando le des a aceptar va a cambiar este valor, va a buscar qué valor de t promueve que esta derivada se acerque a cero y te da el valor de 14 minutos. Como puedes notar, este valor de la segunda derivada está marcando un valor relativamente grande de 14, lo cual puede ser adecuado o no, ¿sí? También aquí el de 99% pues te indica que 9 minutos con 24 segundos, ya, bueno, 9.24 minutos ya sería adecuado el tiempo óptimo. ¿Qué es mejor? Eso lo sabes tú. Tú sabes qué es lo que quieres adaptar a tu proceso para mejorar esto. Aquí de entrada este valor no es cero. Si estrictamente tu computadora tiene más capacidad de memoria y todo, y quieres que exactamente esto sea cero, este valor va a ser como de 18 o 20 minutos. Si le bajas la precisión, le pones .01, te va a dar 4 minutos, 5 minutos. Entonces dependemos del valor que le queramos dar a la derivada. Entonces creo que lo que te propongo como opción aquí en este canal es que obtengas estos 3 tiempos y ya tú decidas, ¿sabes qué? Cuando ya cuando ya haya variaciones muy pequeñas como de 0.1% o del 1%, del 10%, pues ya no tiene caso seguir flotando. Eso lo vas a tú establecer por criterio. Si es un metal base, pues obviamente un 1% es más que suficiente, probablemente, ¿no? Yo quiero detener cuando ya no haya cambios como de 1% significativamente. Pero si es plata, ese 1% es valiosísimo. Entonces, no, yo quiero que sea de 0.1% la diferencia. Eso ya lo estableces tú, pero lo importante es que con este estudio sabes que el tiempo óptimo tendría como un valor mínimo de 9.24 minutos o un valor prácticamente de los 15 minutos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tu gráfica va casi a alcanzar un punto de equilibrio y es ahí donde esos cambios van a ser mínimos y por ello la pendiente tiende a cero, ¿verdad? Porque es la pendiente, la segunda derivada es una pendiente de la primera derivada, entonces esa razón de cambio tiende a cero, pues cuando los valores ya casi son constantes. Entonces, bueno, con ello terminamos esta parte. Si tú lo quieres hacer en porcentaje, como te dije, en por ciento puedes manejar toda esta información y se va a cancelar siempre este valor, pero si tú lo haces, obtienes el mismo valor. Entonces, usar fracción o usar porcentaje da lo mismo siempre y cuando uses el modelo de primer orden. De no ser así, yo te recomiendo utilizar la R solamente en fracciones y por supuesto aquí vuelvo a aplicar este teorema de la segunda, bueno, esta teoría de la segunda derivada, pero también aplico estas condiciones que te compartí. Espero pues esto te haya gustado. Entonces, aquí por ejemplo, cuando tú estés trabajando con Solver, aquí lo anterior lo hicimos con Excel, ¿sí? Supusimos que R
infinito es el último valor. Pero ¿qué pasaría si no es el último valor? Ya miramos matemáticamente que puede ser el último valor, pero podría ser incluso mayor. Y entonces hay que hacerlo de manera iterativa con Solver. Para ver cómo trabaja Solver, cómo instalarlo, cómo operar en la herramienta análisis de hipótesis y la herramienta de Solver de Excel, yo te invito a revisar este video en mi canal. Le pones como título Solver de Excel y optimización, aprendiendo juntos Prepa y Uni, así le pones en YouTube y te va a aparecer mi canal y ahí vas a encontrar pues un video en donde te muestro cómo instalar Solver, cómo trabajar con análisis de hipótesis. Entonces ahora pensemos que lo quiero hacer con Solver, ¿sí? Y de hecho el paso anterior sería como la etapa inicial para inicializar los valores que Solver necesita. Entonces nosotros sabemos que R infinito para Solver tiene que ser el valor de 81,98 o un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que es mayor o igual. ¿Qué hacemos en el modelo de Solver? Pues tú tienes el tiempo, tienes la R experimental y aquí calculas una R teórica, es decir, tú aquí pones un valor de K y un valor de R infinito, que estos valores ya los obtuviste de manera analítica haciendo los gráficos anteriores, haciendo esa linealización. Ya tienes unos valores iniciales para que tu procedimiento converja rápido, porque si no, tú le cambias valores y Solver puede converger a otra cosa que no tiene sentido. Entonces, este sería el valor de R teórico. Dices, mira, yo K vale tanto, la R infinito vale tanto, y escribes esta fórmula aquí. Es lo que va a estimar esta celda. Si yo cambio este valor de K, me va a estimar otro valor. Pero aquí adelante coloco una celda que se llama error relativo. ¿Qué es ese error relativo? Pues es la diferencia entre el valor teórico con estos datos. Tú estimas un valor, pero tú conoces el valor real, experimental. Entonces haces esa relación, esa diferencia es error absoluto, pero si lo divides entre el valor experimental, obtienes algo que se llama error relativo. Y aquí este error relativo no lo multipliques por 100, también es una fracción, en ningún momento te dicen que es por 100. Uno, porque ya está adaptado en utilizar las cosas en porcentaje, es que manejamos el por ciento. Entonces sumas todos esos errores y aquí haces una suma de errores relativo total. Aquí es donde te platico, el error relativo es el experimental menos el teórico entre el experimental. Y esta celda en verde pues suma todos estos errores individuales, pero aquí los eleva al cuadrado. Este valorcito que tú obtienes de error lo eleva al cuadrado. ¿Por qué? Porque estadísticamente cuando uno hace regresiones lineales, uno optimiza la función de error absoluto, el cuadrado del error. Te habrás escuchado en estadística y por ello se trabaja con el cuadrado del error, es decir, calculas el error relativo, pero lo elevas al cuadrado. El elevar al cuadrado ya te omite del famoso signo, porque hay ocasiones que puedes estimar por arriba el valor o estimar el valor por debajo del valor real, entonces puede haber valores positivos, valores negativos. El hecho de elevarlo al cuadrado provoca que todo sea positivo. Entonces este error total es esta suma. Y entonces en Solver esta es mi función objetivo. Yo quiero minimizar el error. Eso es lo importante. Cuando ves estadística, minimizas el error. Y lo que tú pides en Solver es que cambies estos datos de tal manera que el error sea mínimo. Entonces lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos nuestros datos, graficamos nuestros datos con puntos azules y la gráfica naranja es lo teórico, es decir, tiempo contra teórico, tiempo contra experimental. Pero al experimental le ponemos puntitos y al teórico línea. Lo ideal es que esta línea se encime con todos los puntos y en ese momento has encontrado el valor óptimo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues toda esta parte, ¿no? Tenemos toda esta revisión y ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues esta es mi celda objetivo que dijimos que era la celda del error y estoy minimizando el error. Entonces aquí le pongo mínimo.
cambiando las celdas. ¿Qué celdas vas a cambiar? Pues estos K y R asterisco, ¿sí? Y le damos Solver. Pero aquí hay una cuestión, dice agregar una restricción. Si notas, aquí dice que esta celda que tengo aquí, que estoy buscando, R asterisco, sea mayor o igual y le doy el valor del último dato experimental de 14 minutos. Y entonces Solver ya lo itera, ¿sí? En otros videos de YouTube, bueno, ya cuando itera, Solver te dice que encontró una solución, dice Solver found a solution. Entonces encontró una solución y entonces ya tienes tus datos. Este es el verdadero valor que ajusta y minimiza el error de todos tus datos. Y R asterisco efectivamente fue 81.98, ¿sí? Entonces ya tienes estos valores, los escribes aquí. Hay un coeficiente de Pearson que puedes calcular después con la suma del error, pero algo interesante con este valor que obtienes de K y R infinito, tú puedes aplicar el teorema de, bueno, la teoría de la segunda derivada usando la cuestión de análisis de hipótesis y te da 14.6 minutos. Pero si tú utilizas la forma que yo te di de que el 99% te da casi 9 minutos. Tú puedes notar que visualmente el resultado es más parecido a 9 minutos, pero te digo, ya queda en ti cómo lo vas a trabajar. Pero en general esto es Solver, así trabaja, ¿sí? Ahora la pregunta será, oye, ¿y si yo no hago el paso previo de obtener K y R asterisco mediante una regresión lineal? ¿Qué pasaría si yo le doy un valor cual sea? Bueno, yo te recomiendo que al menos para R asterisco sí le des el último valor o un valor muy cercano al último. Pensemos que ya a partir de 6 minutos hasta 14, todo esto tiende a 81. Ah, pues agarras y le pones 81 sin problema, ¿sí? Y el valor de K lo puedes obtener suponiendo 81 en que K es logaritmo de la resta de las R's entre un tiempo, ¿sí? Y obtienes un valor de 0.7, entonces más o menos no es el valor exacto que tenías y le das resolver, haces lo mismo, mayor o igual que el último valor, todo esto se hace igual, este es mi celda objetivo, la quiero minimizar, quiero cambiar estas dos variables y esta debe estar sujeto R asterisco es mayor o igual al último valor que hay aquí. Y entonces ya con ello tengo claro qué es lo que va a hacer. Le doy resolver y fíjate, converge al mismo valor. La ventaja de Solver es que si tú le das un valor muy cercano al óptimo, va a converger rapidísimo y va a ser más adecuado. A diferencia que si yo le pongo 0.1 y R asterisco 10, me va a dar un valor muy, muy malo. Incluso me puede decir como resultado que no encontró una solución que minimice el error. Y entonces, pues ya te digo, esta es la parte clave de Solver, ¿sí? En otro video, si te interesa, voy a grabar, tú aquí ponme en los comentarios que yo grabe paso a paso cómo se hace. Pero te digo, con el video que veas en el canal de cómo usar Solver, cómo utilizar la herramienta de análisis de hipótesis, y ya teniendo toda esta tablita, pues indudablemente lo vas a hacer y lo vas a hacer muy bien. Entonces, tú coméntame, de todas maneras voy a grabar el video, entonces nada más que yo tenga tiempo sobre cómo poder trabajar este caso de Solver. Entonces, bueno, esta fue la bibliografía que utilicé. Puedes profundizar en ello un poco más sobre estos temas de cinéticas de flotación. Bueno, espero te haya gustado este video y nos vemos en una segunda clase. Saludos.